también un abogado constitucionalista y es presidente actual del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Buenas noches, doctor. Es un privilegio estar acá en este programa tan importante a nivel nacional y tener este espacio para dirigirnos al pueblo de Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Pues con usted hemos tenido la oportunidad de compartir ya en varias oportunidades antes de la pandemia, al inicio de la pandemia y ahora pues dándole continuidad. Y naturalmente lo que es en alguna forma, pudiéramos decir, peculiar acá en Guatemala, es que durante esos programas que hemos tenido, casi que hemos mantenido el mismo tema, porque hoy vamos a hablar sobre la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las salas de apelaciones y el hecho que incidentalmente hoy 13 de octubre se está cumpliendo el año de que ellos debieron de haber sido electos los nuevos magistrados, o mejor dicho, haber tomado posesión. Y sin embargo, pues eso no sucedió. Y sobre la razón por la cual no sucedió esto, es en el cual quisiéramos platicar con usted, que nos amplíe esta información. Obviamente, como ciudadanos, licenciados, nos preocupa el hecho que nuestro sistema de justicia no ha cumplido aparentemente con lo que la ley señala de que los magistrados electos para 5 años, pues hoy están cumpliendo 6. Y esto debido a que no se cumplió con el proceso, hubo varias apelaciones, varios amparos, pero yo preferiría que usted nos ponga al día. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió y por qué un año después seguimos sin que hayan sido nombrados debidamente estos magistrados? Como no, muchas gracias. En efecto, creo que el tema de la integración del organismo judicial como un poder del Estado es de suma relevancia. Constitucional e institucional trasciende las fronteras, precisamente porque se trata del tema de seguridad jurídica que tiene que tener toda la población al momento que todo asunto es sometido ante los órganos jurisdiccionales. Actualmente, como bien sabemos, en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia y las salas de las Cortes de Apelaciones juegan un rol fundamental en el sistema de justicia y su nombramiento, su elección, en este caso, por parte del Congreso de la República de Guatemala, se vio suspendida definitivamente por la promoción de acciones constitucionales, partiendo desde aquel momento en el que supuestamente no se habían realizado las convocatorias dentro del lapso establecido en la ley de la carrera judicial, en la ley de comisiones de postulación, que fue la normativa que fue analizada por la Corte de Constitucionalidad, y en aquel momento la Corte decidió aplicar la ley de comisiones de postulación. No obstante que la ley especial que regía y daba la posibilidad de hacer una convocatoria con un tiempo suficiente, era a mi juicio la especial, la que tenía que observarse, y desde ese momento creo que el sistema de justicia empezó a recibir la afectación en cuanto a que con posterioridad no se realizara la elección en tiempo. Luego tuvimos la posibilidad también de ver cómo se desarrolló el escenario de comisiones de postulación, en donde excelentes jueces de carrera, excelentes profesionales del ámbito del ejercicio de la profesión liberal, también manifestaron sus inconformidades por medio de acciones constitucionales de amparo que finalmente llegaron a la Corte de Constitucionalidad y en la que se cuestionaba por los primeros señores y honorables jueces que efectivamente no se les había ponderado los méritos profesionales que ascendían a 60 puntos y la Corte de Constitucionalidad nunca respondió a esas acciones, nunca resolvió en tiempo esas acciones de constitucionalidad planteadas por los tanto jueces en el ejercicio de esa función, así como por abogados en el ámbito independiente, sino fue posteriormente cuando el Ministerio Público presentó entonces, luego de que se habían remitido ya los listados de candidatos elegibles al Congreso de la República, que se presenta una nueva acción de constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad decide otorgar amparo. Prácticamente suspende, en este caso, el proceso hasta que finalmente emitió una sentencia que es la que nos tiene en este estado procesal, en el cual aún está pendiente que los honorables señores del Congreso de la República de Guatemala ejerzan esa función que el artículo 165 literal H prevé, que es elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Todas estas incidencias que se ha dado durante el proceso de selección de funcionarios judiciales
de manera respetuosa, me permito aseverar con conocimiento de causa, estimo que la Corte de Constitucionalidad infringió la Constitución. Primero, al impedir que efectivamente asumieran dentro del lapso que la Constitución prevé, dado que si bien en algún momento se pudiera determinar, derivado de algunas denuncias que se han presentado contra algunas personas que obviamente gozan de su derecho a presunción de inocencia, pues esto no podía paralizar el proceso de elección, sino había en su momento el Congreso que elegir para que se cumpliera con el plazo constitucional, y si posteriormente habían algunas diligencias de antejuicio, alguna situación particular que realizar, pues eso correspondía no a la Corte de Constitucionalidad, sino al Ministerio Público, desarrollar las acciones con base en el artículo 251 constitucional. En otras palabras, doctor, en este caso particular, la Corte de Constitucionalidad, incluso durante el proceso de amparo, con posterioridad ya en el ámbito de la ejecución de la sentencia, dispone que el Ministerio Público deba realizar dentro de una cierta fase que la Corte de Constitucionalidad de oficio aperturó para que el Ministerio Público presentara un informe de investigación que ya no cabía dentro del proceso de amparo, dado que la fase de prueba prevista en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad prevé el momento en el cual se pueden practicar ciertas diligencias durante el trámite del amparo. Y si en el momento que en esa fase de prueba es necesario habilitar un plazo posterior, pues tenía que haberse planteado en ese periodo probatorio. Dado que haberlo hecho con posterioridad, como lo resolvió la Corte de Constitucionalidad, es violar el debido proceso, aperturar nuevas formas, en este caso probatorias, que ya no están dentro del contexto del debido proceso con el base en el cual debe desarrollarse el proceso de amparo. Por esta razón, pues, que hoy imagínese, licenciado, que toda la explicación que usted nos da es una explicación muy importante. Obviamente, para la inmensa cantidad de los guatemaltecos es un tema difícil de ir comprendiendo paso por paso, porque tiene todo un recorrido legal. Me recuerdo que en el 2009 también se dio el mismo caso de la suspensión y la Corte pues tomó más tiempo para tomar posesión, creo que en el 2014, y ahora vuelve a suceder en el 2019. Ahora, por ejemplo, usted menciona la Corte de Constitucionalidad nunca respondió unas apelaciones o unas impugnaciones que se habían hecho. ¿No está también ahí la Corte fallando pues a su misma obligación de responder dentro de ciertos límites, dentro de ciertos plazos y términos, las amparos que se le presentan? En efecto, el artículo 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, estimo, ha sido vulnerado por la Corte de Constitucionalidad, porque este establece cuáles son los principios que deben de regir dentro del trámite del amparo. Uno de estos que es fundamental es que a las acciones de amparo debe dársele prevalencia ante cualquier otro asunto, y más cuando se trata de la conformación de uno de los organismos de Estado, como lo es el organismo judicial. Resulta, doctor, que la Corte de Constitucionalidad recibió aproximadamente, y reitero, es con conocimiento de causa, porque muchas de esas acciones constitucionales tuve la oportunidad de auxiliarlas, en donde honorables jueces reclamaron, reprocharon, objetaron e impugnaron decisiones de tribunales de amparo de primer grado, en donde todavía no restauraron la situación jurídica afectada, en donde, por ejemplo, un juez, un magistrado que ha tenido 2 periodos, jueces que tienen 20 años de ejercer la judicatura, tuvieron dentro de méritos profesionales 0 puntos. Y eso es inviable, eso realmente vulnera el derecho que tenían de poder participar en igualdad de condiciones. ¿Qué implica esto? Que hay una interpretación de un fallo de la misma Corte de Constitucionalidad que la misma Corte desatiende, en donde dice que la abogacía, el ejercicio de la profesión, se desarrolla en varias aristas. En la función de juez, en la función de abogado independiente, o el ejercicio de la profesión liberal, o en el ámbito académico, y así sucesivamente. ¿Esto qué implica? Que todo el lapso que transcurra durante este ejercicio profesional debía haber sido computado. Sin embargo, en este caso, la Corte de Constitucionalidad nunca resolvió en tiempo estas cuestiones. Y, por ejemplo, acciones de amparo planteadas, apelaciones planteadas por los señores jueces y magistrados y abogados en el ejercicio de la profesión liberal, nunca fueron resueltas en tiempo, sino lo que sí hizo la Corte de Constitucionalidad es darle prevalencia al amparo que presentó el Ministerio Público. No obstante que estaba obligada
a conocer las acciones anteriores antes que la del Ministerio Público. Así también es importante, doctor, la administración jurídica, la Corte debe haber reconocido las vulneraciones que pudieron haberse dado con antelación a la elaboración de nóminas, porque en justicia es lo que corresponde. Todas las personas y profesionales de alto nivel que fueron excluidos, que no conformaron los listados, nunca tuvieron una respuesta inmediata con esa prevalencia que exige el artículo 5. Eso sí, el mismo Ministerio Público, obviamente dentro del ámbito del planteamiento de la acción constitucional, hubo un momento en donde no se establecía pertinentemente la forma en que se debía ejecutar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. El mismo Ministerio Público planteó acciones del conocimiento público ante la Corte para que ésta dirimiera y aclarara cuál era el sentido de la ejecución. Y lo que sí se pudo advertir por parte de la población y de su servidor es que la Corte, reitero, aperturó fuera del periodo de prueba otro periodo de prueba que ya no cabía. Y entonces la Corte de Constitucionalidad, cerca de ser la defensora de la Constitución, es la primera en violentarla. Hecho notorio. Pero, por ejemplo, licenciado, de acuerdo a lo que conocemos, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, ahora débilmente integrada, pues, porque aunque existe quórum, como lo decía el licenciado Ralón, pero hay 7 miembros de los 10 que deberían haber. Si hubiera cualquier caso de enfermedad, cualquier situación, pues prácticamente quedaría desintegrada. Ahí sí, porque ya no tendría quórum. Y 3 de los magistrados han dicho que ellos no quieren resolver absolutamente nada hasta que no se resuelva el caso del señor magistrado Aldana para que se sustituya. Pero entonces, si la misma Corte de Constitucionalidad, como usted lo indica, está violando la ley y es el máximo tribunal que la tiene que cumplir, ¿en dónde queda el pueblo acá? Porque si el máximo tribunal está actuando fuera de lo correcto en la justicia, ¿quién entonces está para resolver? Porque por otro lado, dicen que no hay que cumplir sentencias que sean injustas o resoluciones. Mi pregunta es, si la Corte, aparentemente por lo que oímos, viola la ley, ¿la puede violar con impunidad? Porque no hay ninguna otra instancia superior, ¿o cuál sería el camino? Muy bien, acá dentro de la respuesta que debo dar, previamente tengo que señalar para finalizar el primer tema, en donde se está hablando de los listados, de la resolución de las decisión asumida por la Corte de Constitucionalidad respecto al amparo que le otorgó el Ministerio Público, y solo deseo finalizar este punto señalando por favor, que hoy, con base en el artículo 165 literal H, así como el 215 de la Constitución, el Congreso de la República de Guatemala debe elegir a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de la Corte de Apelaciones, y lo debe hacer con base efectivamente en esa facultad legislativa que la Constitución le da. Y ya independientemente de lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad, el Congreso obviamente va a elegir de un listado que pasó todo un proceso ante comisiones de postulación y que obviamente le corresponde el acto de elección. Obviamente la idoneidad, la capacidad y la honradez fueron previstas por todos los comisionados de postulación. Eso con base en la Constitución. Si posteriormente resulta que hay que realizar algunas acciones, estas acciones de diligencias de antejuicio no pueden paralizar, en este caso, la elección de los que le corresponde constitucionalmente al Congreso de la República. ¿Y por qué se lo digo, doctor? Porque, por ejemplo, en el proceso electoral recién pasado, en donde vienen el pueblo de Guatemala, elige al Congreso de la República, a los diputados, por la circunstancia que haya alguna persona que sea cuestionada su participación, el pueblo no va a dejar de elegir. Y lo mismo ocurre acá. Eso fue, en este caso, para la elección nacional. Lo mismo acá en el Congreso de la República. El Congreso de la República es un deber que elija. Si posteriormente existen acciones, esas son aisladas y son independientes que no pueden impedir que se integren, en este caso, el organismo judicial. Ahora bien, doctor, nos vamos al tema de este caso de la integración de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos el antecedente reciente y no debemos de olvidar. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? ¿Se recuerdan ustedes cuando la Corte de Constitucionalidad se convirtió en juez y parte? Esa fue una solicitud que en lo personal dirigía a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, indicándoles que ellos no podían asumir en este caso
esa doble función, porque vulneraba la Constitución, no garantizaba la imparcialidad. Y obviamente la Corte nunca dio marcha atrás, nunca revocó su decisión de autoampararse y queda como un precedente grave de violación a la Constitución. Ahora, ¿por qué ejemplifico esta situación y retomo ese tema? Precisamente por lo que estamos hablando. La Constitución establece claramente que existen, derivado de las nominaciones y elecciones, 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. El constituyente previó precisamente esa situación para que en el momento en que se dieran algunas circunstancias de inhibitoria o en que los magistrados reconocieran que había una supuesta afectación a la imparcialidad, ellos podían inhibirse. Y al momento de inhibirse, entonces había la posibilidad, incluso hay un proceso de sorteo que está en un acuerdo de la Corte de Constitucionalidad 3-89 y hay otros que regulan esas circunstancias, en donde obviamente, derivado de algunos sorteos, incluso integran los suplentes. Ahora bien, en la actualidad, al solo haber 7 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, obviamente forman quórum, 7 para conocer de acciones de inconstitucionalidad general y 5 cuando se trate de acciones de amparo. Y así según las aristas o incidencias que prevé la misma ley constitucional de amparo. Pero actualmente nuestro sistema está resquebrajado porque ese sistema democrático previsto para garantizar la imparcialidad no existe. Hoy se van a integrar los magistrados, los únicos 7 cuando así corresponda, sin necesidad de aplicar aquello de los sorteos. Y esto sí afecta. Porque entonces una persona que vea afectada, vulnerada su imparcialidad, no tiene la posibilidad de inhibirse. Entonces Claro, o no sea, se garantiza que obviamente en algún momento... ahí per se está llevando a una ilegalidad. Le voy a hacer una pregunta, licenciado. Como atrás de una historia siempre hay otra historia. ¿A quién y cómo beneficia que no se elijan a estos nuevos magistrados y que los magistrados que están actualmente permanezcan en sus puestos? Esta es una pregunta que tiene aristas y efectos políticos, pero que tiene una repercusión directa en la Constitución. Precisamente porque, aunque la Corte tenga que estar deslindada de cuestiones políticas, ideológicas, mucho se ha cuestionado esa situación, la forma en que actualmente está integrada. Es constitucional, legal y de manera objetiva necesario que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala convoque por medio de su junta directiva para que en este caso el Tribunal Electoral desarrolle todo el proceso para la elección de quien sustituirá al doctor Bonería Mejía. Y lamentamos y sentimos lo suscitado. Y le enviamos acá nuestras condolencias, reitero, siempre a su honorable familia. Entonces, en este caso, si junta directiva omite, entonces prácticamente junta directiva del Colegio de Abogados está haciendo parte de esta situación de desintegración de la Corte, porque no está cumpliendo con el reglamento electoral establecido para llevar a cabo este proceso, que estimo que ya vamos tarde. Ya el Colegio de Abogados, por medio de sus dirigentes, sus directivos, está fallando. No nuestros directos, más de 40,000 agremiados, ellos no, sino simplemente quien actualmente dirige. Entonces, esto mismo ocurre en el caso del doctor Neftalí Aldana. Considero que con base en el artículo 161 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se dan las condiciones necesarias en tutela del derecho a la salud del doctor Neftalí Aldana, que la Corte declare su cesantía, porque ese es un tema de institucionalidad. No es un tema particular, aunque sea en tutela del derecho a su salud, pero es un tema que tiene repercusiones. ¿Por qué, doctor? Y aquí viene la respuesta. Porque se necesitan nuevos magistrados titulares que traigan esa visión constitucional con claridad, con objetividad, dentro del marco del sistema de gobierno, que es republicano, en donde se respete efectivamente la función que tiene el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué nos deja la actual Corte de Constitucionalidad? Graves precedentes en donde le impide al organismo ejecutivo, al mismo ejecutivo, al legislativo y al judicial que desarrollen su labor. No es viable que en la actualidad todo el mundo señale, como decimos coloquialmente, la última palabra la tiene la Corte de Constitucionalidad. No. Si la Corte únicamente es un control de que se cumpla con la Constitución,
pero nunca de inmiscuirse en las funciones propias de cada uno de los organismos del Estado. Y es lo que como, en este caso, abogados, como juristas, hemos percibido en forma notoria. Hay cuestiones que obviamente han sido precedentes, pero en la actualidad, como bien sabemos, la Corte de Constitucionalidad le ha fallado al pueblo de Guatemala, porque lo que ha producido las decisiones de la Corte de Constitucionalidad es actualmente falta de certeza jurídica. ¿Y a quién, doctor, le afecta esto? Al pueblo de Guatemala, porque empieza entonces a no confiar en las instituciones. Pero ¿quién provoca esto? ¿Y quién es el garante? ¿Quién lo permite? La misma Corte. Claro, por eso le preguntaba yo que cómo resolver esto, porque según recuerdo, la Corte de Constitucionalidad termina su periodo el próximo año, en el 2021. Yo le hacía la pregunta, ¿a quién le beneficia a quién elija? Porque si estos magistrados no se eligen antes del cambio de la Corte de Constitucionalidad, pues habrán intereses que saldrán beneficiados porque los mismos magistrados permanezcan, los mismos magistrados de la Corte Suprema. Entonces, habrá un interés en que esto suceda así. Aunque es ilegal, la misma Corte Constitucional les extiende el periodo a pesar de que ya debían de haber entregado, pero pues se manejan bastantes oscuros intereses por abajo de ello. Y es lamentable que tal vez el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en su dirección no esté haciendo lo correcto de convocar, y tampoco las otras, también se resuelva el caso del licenciado Neftalí Aldana, que su propia familia está pidiendo que se le declare la cesantía o se le suspenda. ¿Qué corresponde ahorita, cesantía o suspensión? Taxativamente, el artículo 161 en su último párrafo nomina, en este caso, como cesantía a la decisión que tiene que emitir la Corte de Constitucionalidad al conocer y resolver ese caso en particular. Es decir, lo cesa, le informa de ello a la Corte Suprema de Justicia y esta en forma inmediata, mediante un proceso rápido, tendría que entonces tomar en consideración a todos los candidatos que en su momento de los cuales pueda elegir que cumplan con la Constitución, con todos esos requisitos y elegir no solamente al titular, sino también al suplente. En este caso, también el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por medio de su junta directiva, quienes respetuosamente han un llamado, ahora sí con base en la Constitución y las leyes de la materia, a que convoquen para elegir. No importa que el nuevo titular vaya a ejercer 2, 3 meses, pero hay que cumplir con la Constitución y las leyes de la materia. Acá no hay una discrecionalidad, acá hay un deber constitucional con el cual en este momento no está cumpliendo junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Por qué? No ha convocado. Y nuestras leyes especiales son bien claras. Al haberse dado, en este caso, esa vacante, tenía que haber convocado para que se lleve a cabo después de los 30 días siguientes de la convocatoria de la elección. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? Realmente no quedemos en deuda con el pueblo de Guatemala. Por eso le solicito como presidente del Tribunal de Honor al presidente de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que cumpla con su deber de convocar para que se elija nuevo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad y no nos prestemos a ninguna argucia política desde ninguna perspectiva, porque nuestro deber es cumplirla con la Constitución Política de la República de Guatemala. Pues obviamente el órgano judicial es fundamental en el Estado de Derecho, licenciado. Me recuerdo que en el primer programa que estuvimos con usted acá, que nos hizo el honor de acompañarnos, hablamos mucho sobre ese Estado de Derecho. También, por ejemplo, es interesante que en Estados Unidos en este momento están corriendo las audiencias para el nombramiento de una nueva juez de la Corte Suprema de Justicia para integrar los 9 jueces que están ahí, que son vitalicios. Digo, es interesante porque ahí también se ha desarrollado una controversia muy fuerte. El señor presidente Trump reaccionó ante el fallecimiento de una jueza de muchos años de trayectoria e inmediatamente postuló a una persona para que ocupara esa posición, con la oposición de los demócratas, que los demócratas dicen que ellos quieren que sea el nuevo presidente después de las elecciones el que postule a esta jueza. Cabal, por la integración que pueda tener la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos,
más conservadora, menos conservadora, tener una tendencia en una línea o en la otra. En alguna forma me parece a mí también que mucho de lo que está acá, mucho de lo que está corriendo, es decir, cómo quieren que se integre la próxima Corte de Constitucionalidad, y por eso en parte es esta lucha de poder que no estamos viendo. Está el tema de las comisiones paralelas, que fue lo que trajo la falta de idoneidad de las personas que visitaron a un personaje pues que es muy mal visto y muy mal recomendado acá en nuestra política. Licenciado, desafortunadamente estamos a un minuto de terminar el programa y ya nos vamos a tener que despedir. En 30 segundos, ¿cuál es el mensaje que usted quisiera dejarle esta noche a mi audiencia en este tema? Sí, a todo el pueblo de Guatemala que comparte este análisis tan sustancial en el ámbito de la institucionalidad de nuestro país, les pido que sigamos confiando. Ustedes como ciudadanos están haciendo su trabajo, están haciendo que este país, luego de la pandemia, realmente salga adelante y solo unidos vamos a lograrlo. De igual manera, estimo que debe haber un compromiso de parte de la Corte de Constitucionalidad, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de la Corte Suprema de Justicia para con el pueblo de Guatemala. Es por eso que aprovecho este espacio para hacerle un llamado respetuoso a todos los órganos de poder que están vinculados con la integración de la Corte de Constitucionalidad, que pensemos en el deber que tiene el Estado, que es la búsqueda del bien común a favor de toda la ciudadanía, y a toda la ciudadanía que sigamos confiando en nuestras leyes, que hay una constitución, pero que si en algún momento quienes dirigen se equivocan, para eso está el poder que tiene el pueblo de ir sustituyendo, ya sea por las vías legales y por todos los mecanismos constitucionalmente previstos, para que efectivamente se fortalezca día a día. Pero insto a toda la población a que sigamos participando en todos los eventos electorales desde toda perspectiva, porque es el único camino para fortalecer el Estado constitucional de derecho guatemalteco. Muchas gracias. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber ilustrado sobre este tema tan controversial, pero sobre todo de tanta importancia en Guatemala, porque Guatemala está con hambre de justicia. Guatemala está con hambre de un Estado de Derecho que verdaderamente funcione y que dé la oportunidad a todo el mundo de tener verdaderamente justicia pronta y cumplida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciado, y a toda la gente que nos ha acompañado en esta transmisión. Muy agradecidos. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva acá en Radio Infinita 100.1. Muchas gracias. Dios les bendiga.